una veintena de jugadores en el fútbol mexicano. Jordi, me imagino ya habiendo repasado partidos de estas opciones que podrías tener de seleccionables ecuatorianos en el fútbol mexicano, podrías definirlo ya. ¿Alguna idea habrías tenido también? Tu padre fue director deportivo de un club importantísimo en México. ¿Cómo definís el fútbol de México? Bueno, yo he visto que hay un buen fútbol. También entrenadores pues, que han venido de fuera, también obviamente mucho local. Entonces se nota un poco los conceptos. Por ejemplo, cuando vimos partido del equipo de Michel González, pues veías que jugaban desde atrás, veías unos conceptos que en Europa para nosotros son cosas de las que estamos acostumbrados. Y luego de entrenadores locales, pues ves otro tipo de decisiones en momentos del partido. Y bueno, a mí me encanta. Al final hay muchos caminos al éxito y me gusta siempre analizar y aprender. Pero sobre todo he visto claro, es una liga competitiva donde, claro, el nivel del jugador es alto y también es un dato significativo que hay bastantes mexicanos jugando en muy buenas ligas europeas y jugadores con mucho protagonismo, jugadores titulares en sus equipos. Yo creo que eso define también el nivel de su selección y de su liga. Entonces, para Ecuador creo que es bueno que tengan más de 20 y tantos jugadores jugando en la liga Uh -huh. y siempre estamos muy pendientes de que tengan muchos minutos, porque al final si hay un jugador que está de suplente en los últimos meses, pues tiene más difícil la convocatoria. Pero si hay un jugador que es un jugador importante en un equipo grande de México, pues obviamente aumentan sus opciones de ser seleccionado. Jordi, a tu padre lo han colocado en la mesa de los mejores de la historia. Pelé, Maradona, Di Stefano, Johan Cruyff. ¿A quién colocaba Johan Cruyff en la mesa? ¿Para quiénes eran los mejores en la historia para él? Pues mi padre, yo no te diría que serían los mejores para él, pero mi padre tenía dos ídolos. Uno era Alfredo Di Stéfano, que era su ídolo desde siempre, y siempre lo mantenía y siempre lo ha dicho. Y otro era un holandés, que creo que también estuvo brevemente si no me equivoco, en el Valencia, que se llamaba Fas Wilkes, que claro, no lo conocemos porque yo tampoco lo he visto nunca jugar, pero mi padre siempre Que hablaba no de Di podían Stéfano jugar, y Fas si se Wilkes iban como al su ejemplo. exterior, si se iban al exterior no podían jugar en la selección holandesa, entonces no trascendían en Holanda. Sí, eso no, exacto, no mucho, pero creo que estuvo brevemente en el Valencia, pero mi padre, y no conozco mucho la historia del Fas Wilkes, porque no sé, supongo que tampoco es de mi época y no debe haber tanto imagen para ver, pero ya te digo, lo que es a nivel internacional y que es más conocido para la gente es Di Stéfano. Mi padre siempre fue un admirador de Di Stéfano como jugador. Y siempre lo Cuando decía veía a Messi, además. ¿qué decía? No, un jugador especial, pero claro, ya le pilla a mi padre que ya no tiene la edad de tener ídolos, ¿no? Los ídolos existen para cuando somos jóvenes y vemos uno que es nuestro ejemplo a seguir, se convierte en ídolo, pero obviamente mi padre, yo creo que para Messi seguramente también le tendría reservado un asiento de los más importantes en lo que es la historia del fútbol. Otro inmortal, como, bueno, como siendo sinceros, también será Cristiano Ronaldo, ¿no? Será otro jugador recordados de ser uno de los grandes, solo que han tenido la mala suerte de estar compitiendo en la misma época. Entonces siempre hay la discusión es quién es mejor. Yo creo que es una tontería preguntar quién es mejor porque los dos son enormes jugadores. Obviamente, pues por donde toca, yo creo que Messi pues creo que todo el mundo ya sabemos lo impresionante que es como jugador y como una referencia mundial en todos los sentidos y ya te digo, otro inmortal. Jordi, tu padre fue director deportivo de un club mexicano importantísimo, algo que ya más o menos tocamos, de Chivas. ¿Cómo vivió él esa experiencia? Bueno, yo me acuerdo que puso un entrenador holandés, que creo que ahora es seleccionador de Grecia. Eh, También intentaron, mi padre siempre es un enamorado de trabajar con los jóvenes, de inculcar una manera valiente de jugar a fútbol, donde no solo se producen jugadores de fútbol en la cancha, sino también
humanos, gente bueno, con los principios de una manera adecuada, porque eso también es parte del proceso. Pero bueno, creo que fue un poco difícil porque al final mi padre pues no estaba todo el año viviendo en México, era como también un poco de asesor. Y bueno, tenía gente en México, creo que duró un par de años. Pero bueno, tampoco tengo mucho más conocimientos. Lo que tengo más recuerdo es que tengo unas camisetas del club firmados por mi padre y esto todavía las tengo. Estas sí que los tengo guardados. Y a veces cuando voy al baúl de los recuerdos y miro todas las camisetas y trofeos de mi padre, pues siempre veo esa camiseta que está ahí, que la tenía guardada y firmada bueno, con su firma y de club. Eso es lo que más o menos veo más. También es cierto que yo estaba muy lejos y tampoco tenía mi trabajo y no estaba en el día a día tampoco. Jordi, ¿sos el responsable del legado? Eso es imposible. Yo creo que hay mucha gente, a nivel futbolístico hay mucha gente, y no solo los conocidos como Guardiola, sino hay mucha gente que ya intenta practicar un fútbol donde se basa en la posesión, donde se basa en ser dominante, donde, por ejemplo, en muchos clubes hoy en día el portero ya no solo es un jugador de campo que utiliza las manos, sino también hay muchos porteros que es como el primer defensor que a la hora de tener una salida de balón controlada. Y yo creo que hay muchos ya. Obviamente de Guardiola se habla mucho y creo que es un ejemplo bastante claro, incluso cuando a veces ves un lateral jugando por dentro o apoyando por dentro. Eso se hacía también, o mi padre lo hacía también cuando estaba en el Barcelona, o jugar con un delantero falso para que los extremos sean los que rompan el espacio que deja el delantero, que también Pepe en algunos partidos lo hace. Bueno, yo creo que hay mucha gente que le ha gustado esa filosofía de jugar al fútbol y cada uno lo sigue llevando de esa manera y sobre todo cada uno lo intenta modernizar en el punto que le toca modernizar. No hace falta ser 100% creyente de esta manera de jugar. Tú puedes aplicar muchas partes de esa manera de jugar y añadir unas tuyas y ya está. Pero bueno, yo creo que el legado de mi padre, el respeto más grande que hay al final es, ya te digo, de tener el estadio del Ajax en su nombre y uno de Barcelona. Para mí eso es lo que realmente queda. Eso es legado. Todos los demás somos gente que nos enamora del fútbol, que queremos hacer lo mejor posible y obviamente queremos copiar cosas de entrenadores a que los tenemos como ídolos y de uno aprenderás la presión, del otro el juego desde atrás, del otro, pues no sé, el juego de por bandas y al final intentas aprender de todo el mundo.